Continuamos en Cae la Noche, la principal revista de análisis económico y financiero que tiene la República Dominicana. Y como dijimos en la parte introductoria, el Banco Central decidió aumentar en 25,000 millones adicionales las facilidades de liquidez rápida. Con esto, el paquete de estímulo monetario equivale a 119,000 millones de pesos. Uno podría preguntarse, ¿por qué se decidió aumentar las facilidades de liquidez rápida? Hay que recordar que recientemente el Banco Central ha tomado 3 medidas luego de que la inflación regresó al rango meta con el objetivo de estimular por la parte monetaria el crecimiento económico para este segundo semestre del año. 3 medidas fueron tomadas. Primero, la reducción de la tasa de política monetaria de 8.50 a 8%. Segundo, 60,000 millones de pesos de facilidades de liquidez rápida, más la liberación del 2% del encaje legal, equivalente a 34,000 millones de pesos. Este paquete originalmente era de 94,000 millones de pesos, al sumar las facilidades de liquidez rápida de 60,000 millones, más los 34,000 millones de pesos del encaje legal. Ahora se aumenta en 25,000 millones de pesos. El hecho es que los primeros 60,000 millones de pesos de facilidades de liquidez rápida tuvieron un impacto en reducir la tasa de interés promedio ponderado de la banca múltiple. ¿Por qué? Porque en materia monetaria las decisiones de política tienen rezagos. ¿Qué quiere decir rezago? Que una vez el Banco Central toma la decisión, esta se hace efectiva en términos promedios en 3 meses a posteriori de la toma de la decisión. ¿Qué se busca con estas facilidades de liquidez rápida? Reducir ese rezago o ese tiempo en que se toma la decisión de la política monetaria y se hace efectiva en el sector financiero, porque permite a las entidades de intermediación financiera, por así decirlo, acomodar sus portafolios o acomodar todo el tema de los préstamos previos con los préstamos nuevos y mantener de alguna manera la tasa de intermediación que se ve afectada con estas medidas, manteniendo o reduciendo el nivel de riesgo de la cartera. Entonces, el efecto que ya se está produciendo por esta medida es menor o ha logrado reducir el rezago, porque ya en los últimos 15 días se ha visto una caída de cerca de 400 puntos base de la tasa de interés promedio ponderado de la banca múltiple. Pero vamos a ver, señor director, a explicar ahora en este análisis la medida, un poco para llevar y para aclarar a la comunidad, digamos, económica, financiera, pero también a los clientes y a las personas que interactúan en el sector financiero, así como nuestros televidentes, tratar de explicarle un poco en qué han consistido estas medidas y cuáles han sido los principales impactos. Vamos a ver, señor director, la primera lámina. Esta es la circular que emitió el Banco Central a las entidades de intermediación financiera, diciendo que había un aumento en las facilidades de liquidez del Banco Central. Y como dice en el tercer párrafo, dice: de igual manera comunicamos que la Junta Monetaria aprobó incrementar en 25,000 millones adicionales la nueva facilidad de liquidez rápida mediante su primera resolución del 15 de junio pasado. Y estos recursos son para ser canalizados igualmente mediante préstamos a los sectores productivos, hogares y MIPYME, a una tasa de no superior de 9% anual. Entonces, dice también esta circular del Banco Central dirigida a las entidades de intermediación financiera, que estos recursos adicionales serán asignados a cada entidad
de acuerdo a su ponderación en la cartera de crédito del sistema financiero, a un ritmo de desembolso gradual en función de los espacios monetarios establecidos en el programa monetario del Banco Central, y para acceder a esta facilidad, las entidades deberán haber agotado su cupo correspondiente a recursos liberados en el encaje legal. Entonces, vamos al piso, señor director. Ahí está claro el Banco Central o el compromiso de la entidad monetaria, la autoridad monetaria, perdón, de incrementar en 25.000 millones las facilidades de liquidez rápida. Y actualmente de los 119.000 millones, es decir, los 94.000 que originalmente se destinaron al sector financiero, previa decisión de la Junta Monetaria, se agregan estos 25.000 millones para un gran total de 119.000 millones. De ese monto, actualmente estarían disponibles 59.000 millones de pesos, ¿no? Que sería, digamos, los 25.000 millones nuevos de facilidad de liquidez rápida, más los 34.000 millones de pesos de la liberación del 2% del encaje legal. Pero vamos a ver, señor director, ¿qué ha pasado? ¿Por qué digo que el mecanismo de facilidades de liquidez rápida es mucho más efectivo para reducir el rezago, que no es más que el tiempo entre la decisión de política monetaria y cuando se hace efectiva en el mercado financiero? Vamos a ver, señor director, miren lo que ha pasado con las tasas de interés activa promedio ponderado de los bancos múltiples en términos porcentuales, y estamos utilizando una lámina facilitada por nuestro queridísimo colega y amigo Juan Carlos López, quien desde el día de ayer ha comenzado a través de su cuenta de Twitter a referirse al tema, luego de unas declaraciones del distinguidísimo colega y amigo Jaime Aristi Escudero. Fíjense aquí cómo, de acuerdo a esta estimación, la tasa de interés activa promedio ponderada de los bancos múltiples se ha reducido de febrero a mayo de este año de 15.7% a, durante las primeras 2 semanas de este mes de junio, a 11.8%, es decir, una caída de cerca de 400 puntos base, una caída impresionante, precisamente porque estos primeros 60.000 millones de pesos de facilidades de liquidez rápida permitieron, de alguna manera, a la banca múltiple acomodar sus portafolios de inversión, reduciendo el riesgo de sus carteras y, lógicamente, dirigiendo esos recursos a los sectores que había establecido el Banco Central. Mucha gente se pregunta, bueno, préstamos nuevos, préstamos viejos. Bueno, yo creo que aquí, como se ha visto, para tú mover la tasa de interés promedio ponderado de la banca múltiple, más que préstamos nuevos, tú lo que estás es cambiando préstamos preexistentes en tu cartera con préstamos nuevos a baja tasa, ¿verdad?, con los recursos provistos por el Banco Central. Pero el efecto final, que es el que se busca en materia del agregado monetario, que es la tasa de interés activa, es que se reduzca, y efectivamente se ha reducido. Y una menor tasa de interés también promueve, vía un menor costo financiero, la mayor actividad económica. Vamos a ver la segunda lámina, señor director. Miren aquí, esta es la tasa de interés activa real de los bancos múltiples, es decir, aquí el ejercicio ya no es nominal, sino que le quita la parte de la inflación, porque lógicamente lo que hay que ver, lo que miran los inversionistas y los prestatarios, es cuánto es la tasa de interés real, que no es más que la tasa de interés nominal menos la inflación. Y como la inflación ha ido reduciéndose de forma importante y ya está dentro del rango meta, estamos viendo una caída importantísima de la tasa de interés real activa de los bancos múltiples, y ya está por debajo
de un 8%, está en un 7.6, 7.8 aproximadamente. Y esto es una caída solo comparable con la que se produjo durante el periodo de la pandemia. No sé si se recuerdan que también se dieron estas facilidades de liquidez rápida con el objetivo de reducir el costo financiero y buscar refinanciar, ¿no?, algunas empresas que se estaban viendo afectadas por las medidas de restricción a la movilidad impuestas durante la pandemia. Fundamentalmente algunos sectores, como el sector turismo, que se vieron muy afectados porque había una restricción a la movilidad y no llegaban turistas, pero tenían que pagar sus compromisos financieros, así como otros sectores que no eran sectores estratégicos, como se definieron en aquella época, que seguían funcionando a pesar de la pandemia, restaurantes, micro, pequeñas y medianas empresas. Pues lógicamente la reducción de la tasa de interés permitió, ¿verdad?, que pudieran refinanciarse a tasas más bajas y evitar así el colapso de la actividad económica en que se desempeñaban. Bueno, parece, y estoy tomando otra lámina de mi queridísimo colega y amigo Juan Carlos López, que lo que se buscaba con estas medidas vía facilidades de liquidez rápida era tumbar rápidamente la tasa de interés activa, como en efecto se ha estado produciendo, ¿no? Y quería decir esto porque sé que es importante aclararlo. Vamos a ver a cuáles sectores, señor director, en cuáles sectores se ha producido un aumento neto del crédito al sector privado. Vamos a decir, eso fue hasta del 31 de mayo al 12 de junio. Eso incluye casi las primeras 2 semanas, con excepción de 2 días, de la decisión tomada por la Junta Monetaria, que tenía efecto desde el 1 de junio de este año. Entonces estamos viendo que la mayor proporción de esos 60.000 millones de facilidades de liquidez rápida se fueron al comercio al por mayor y por menor en 34.6%, la industria manufacturera 17.8%, tarjetas de crédito 10.4%, construcción 7.5%, servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 7.4%, y el resto, donde hay 10 sectores, en 22.2%. Quería traer esto porque de verdad que aquí, vamos al piso, señor director, lo que se está buscando, o desde mi humilde punto de vista, en materia de política monetaria, es reducir la tasa de interés activa, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la tasa relevante para hogares, empresas, desarrollar sus actividades productivas y de consumo. Y lógicamente, si se hacía de la forma ortodoxa, normal e histórica que se ha hecho, que se toma la decisión y se espera un rezago de cerca de 3 meses para que la misma sea efectiva, entonces no iba a impactar en los próximos 6 meses de forma tan efectiva como lo podría hacer o lo habría comenzado a hacer, o en efecto lo ha estado haciendo desde las últimas 2 semanas que se tomó la medida por parte de la autoridad monetaria. Quiero decir esto porque la propia circular del Banco Central dirigida a las entidades de intermediación financiera establece que estos recursos, estos 59.000 millones de pesos restantes, se van a ir colocando en proporción de la participación porcentual de las entidades financieras, y una vez hayan agotado los recursos de liberación del encaje legal de 34.000 millones de pesos en función de los espacios monetarios definidos en el programa monetario del Banco Central. Es decir, esas facilidades van a estar ahí, pero se van a estar dando u otorgando en función
de los espacios que permita el programa monetario. Es decir, si la inflación sigue cayendo y se sigue manteniendo como se espera dentro de el rango meta establecido por el Banco Central, pues se va a ir de manera paulatina liberando esos recursos restantes. Quería decir esto porque no es un tema tan fácil el mecanismo de transmisión desde la decisión de política monetaria hasta que se hace efectivo en el mercado financiero y los clientes de las instituciones financieras pues así lo perciben. Por eso, repito, cuando uno mira el total de el paquete de estímulo monetario, uno se da cuenta que de esos 119,000 millones de pesos, ¿verdad? 85,000 son o representan lo que la autoridad monetaria desembolsó en facilidades de liquidez rápida. Entonces el objetivo era que rápidamente el pass-through desde la decisión hasta que los clientes de las entidades de intermediación financiera sintieran la caída de la tasa, se redujera de la forma más eficiente posible o más rápida posible, para entonces tener más espacio de reactivar la economía en lo que resta del año. Si usted está siendo llamado actualmente por sus respectivas entidades de intermediación financiera, sus bancos, que lo están llamando porque hay ferias de vehículos, porque hay ferias hipotecarias o porque quiere de alguna manera buscar alguna línea de crédito nueva, sepa usted que se la están ofreciendo a una tasa sustancialmente menor que la que prevalecía antes de la decisión del paquete de estímulo monetario tomado por el Banco Central. Es importante decir esto porque mucha gente me ha estado llamando. ¿Y qué pasa? Que no están llegando los recursos o que cuando voy a las entidades de intermediación financiera ya se gastaron los recursos. Pero independientemente de eso, usted puede estar seguro que ahora usted va y el crédito que usted tomaba antes a 14.5 o a 14.9, ahora lo está consiguiendo cerca de 4%, es decir, de 400 puntos bases menos de lo que usted lo podía conseguir antes de la decisión del Banco Central y este paquete de estímulo monetario que ya alcanza a 119,000 millones de pesos, muy parecido a aquellos recursos que se dieron para estimular la economía luego del impacto de la pandemia de 120,000 millones de pesos. Es decir, estamos frente a una estrategia monetaria que ha sido probada previamente respecto de cómo incentiva el crecimiento económico y que se ha puesto nuevamente a funcionar luego de que la inflación cayera o se mantuviera dentro del rango meta establecido por la autoridad monetaria. Es importante que haga esta aclaración porque estoy viendo opiniones y eso es bueno que se tengan opiniones y estos recursos nuevos, estos 25,000 millones más los 34,000 millones, ojalá y rápidamente puedan ser colocados a sectores productivos que ya descartando aquellos que recibieron los primeros 60,000 millones de facilidades rápidas de liquidez, MIPYMES y hogares. Y lógicamente mirando, como dice la circular del Banco Central, siempre y cuando estén los espacios monetarios ahí, y creo que ya lo están y que permanecerán, porque la inflación está dentro del rango meta y se proyecta que se mantenga así en torno a un 4%, lo que facilitaría que se pudieran distribuir o colocar estos recursos rápidamente a MIPYMES, sectores productivos y hogares, tal y como es la estrategia planteada por el Banco Central. Así es que